Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Un compás vertiginoso, que desafía nuestra percepción, y nos empuja a redefinir lo que creíamos saber sobre la tecnología, y quizás, sobre nosotros mismos. La velocidad del progreso en el campo de la inteligencia artificial ha alcanzado un punto crítico. Lo que antes era material de ciencia ficción, se despliega ante nosotros a diario. Pero esta misma rapidez ha generado una brecha profunda entre la realidad de la IA y cómo la comprendemos como sociedad. Diversos estudios recientes, incluyendo un informe clave publicado hace apenas 2 días por el Consorcio Global de Ética en IA en Ginebra, han puesto de manifiesto que, a pesar de los avances extraordinarios, la mayoría de los discursos públicos sobre la IA están plagados de conceptos erróneos, exageraciones y un alarmismo infundado que, paradójicamente, limita su verdadero potencial. Este informe, presentado durante la cumbre anual sobre tecnología y sociedad digital, subrayó la urgencia de reevaluar nuestra narrativa colectiva. Cuarto, los asistentes virtuales, no son solo para poner alarmas o dar el tiempo. Ahora son capaces de gestionar agendas complejas, interactuar con otros dispositivos inteligentes, y aprender de nuestras preferencias para anticipar nuestras necesidades. Quinto, la educación personalizada está revolucionando la forma en que aprendemos. Un sistema de IA puede adaptar el currículo y el ritmo de aprendizaje a cada estudiante, identificando sus puntos fuertes y débiles, y ofreciendo material adicional o ejercicios específicos. Antes, esto era un sueño de pedagogos, pero ahora la IA lo hace posible, optimizando la experiencia educativa para millones. Sin embargo, a pesar de estos impresionantes avances, es crucial reconocer que la IA no es infalible y tiene limitaciones importantes. Aún le cuesta manejar el sentido común humano de una manera robusta. Aunque puede simular conversaciones, carece de la verdadera comprensión contextual y de la experiencia vital que subyace a la inteligencia humana. No puede sentir emociones, ni tener conciencia o intenciones propias, a pesar de lo que a veces se exagera en los medios. Las restricciones persisten en situaciones donde los datos son escasos o muy ambiguos. La IA depende fundamentalmente de la información con la que ha sido entrenada. Por ejemplo, si se le pide que razone sobre un concepto totalmente ajeno a su entrenamiento, sus respuestas pueden ser incoherentes o simplemente incorrectas. Los problemas de alucinación persisten, donde la IA genera información falsa pero plausible. Los propios creadores de estos sistemas, como los ingenieros de OpenAI, advierten que, si bien son herramientas poderosas, no deben ser consideradas como oráculos infalibles, y su salida debe ser verificada críticamente por humanos. Esto aumenta la credibilidad, y es un factor fundamental para un uso responsable. Al comparar esta tecnología con sus competidores o con versiones anteriores, las ventajas son notables, pero también existen áreas donde aún no alcanza la excelencia. En términos de capacidad de procesamiento de lenguaje natural y generación de texto, los modelos actuales superan con creces a los de hace solo 3 o 4 años. La coherencia, la fluidez y la capacidad de entender matices de lenguaje han mejorado exponencialmente. Sin embargo, en el ámbito de la creatividad artística genuina, o el razonamiento moral complejo, la IA aún se queda por detrás de la mente humana. Puede generar una melodía o un poema, pero ¿con qué nivel de intencionalidad o profundidad emocional? Otros enfoques de IA, como los sistemas basados en conocimiento o los algoritmos genéticos, siguen siendo útiles para tareas específicas, pero carecen de la versatilidad y adaptabilidad de las redes neuronales profundas para tareas generales. La ventaja principal de las IA modernas es su escalabilidad y su capacidad de autoaprendizaje, mientras que su desventaja reside en la opacidad de su funcionamiento interno, el llamado problema de la caja negra, que dificulta comprender por qué toma ciertas decisiones. El impacto de estos avances y las conclusiones del informe sobre la brecha de percepción tienen profundas consecuencias en múltiples frentes. Primero, en la industria tecnológica estamos viendo una verdadera carrera armamentística de la IA. Empresas como Google y Microsoft están invirtiendo miles de millones de euros en el desarrollo de modelos cada vez más grandes y capaces, y las startups de IA están surgiendo a un ritmo frenético. Esta dinámica cambia el equilibrio de poder en el sector, ya que la capacidad de desarrollar y desplegar IA de vanguardia se convierte en un factor crítico de competitividad. Vemos movimientos estratégicos predecibles, fusiones y adquisiciones de pequeñas empresas innovadoras, y una intensa búsqueda de talento en ingeniería e investigación de IA.
Los competidores que no se adapten rápidamente se arriesgan a quedar obsoletos. Segundo, los sectores específicos se están transformando de maneras impensables. En educación la IA personalizada podría democratizar el aprendizaje, ofreciendo tutorías de alta calidad a estudiantes en cualquier parte del mundo, pero también plantea preguntas sobre el rol del profesor y la socialización en el aula. En medicina además de los diagnósticos, la IA está acelerando el descubrimiento de fármacos y la investigación de nuevas terapias, prometiendo un futuro donde las enfermedades se detecten y traten de forma más eficaz. Sin embargo, la dependencia excesiva de la IA en diagnósticos críticos podría diluir la intuición clínica humana y plantear riesgos en casos complejos. En la creatividad la IA puede generar obras de arte, música o incluso guiones, lo que ofrece a los artistas herramientas poderosas para la inspiración. Pero también suscita debates sobre la autoría, los derechos de propiedad intelectual y el futuro del empleo en industrias creativas. En el ámbito empresarial procesos enteros de negocio, desde la atención al cliente hasta la gestión de la cadena de suministro, están siendo optimizados por la IA, mejorando la eficiencia y reduciendo costes, lo que permite a las empresas ser más competitivas a nivel global. Tercero, el impacto social y ético es ineludible. La creciente dependencia de la IA plantea dilemas éticos significativos. La privacidad de los datos es una preocupación central, ya que la IA requiere vastos conjuntos de información personal para aprender. ¿Cómo garantizamos que esta información se use de manera responsable y sin discriminación? La seguridad también es crítica. Un fallo en un sistema de IA en infraestructuras vitales podría tener consecuencias catastróficas. El impacto en el empleo es otro punto caliente del debate. Si bien la IA puede crear nuevos puestos de trabajo y aumentar la productividad, también automatizará muchas tareas rutinarias, lo que podría desplazar a trabajadores en sectores como la manufactura, los servicios y la administración. La regulación de la IA es una necesidad urgente, y gobiernos de todo el mundo están luchando por establecer marcos legales que guíen su desarrollo y uso de manera responsable, equilibrando la innovación con la protección de los ciudadanos. La pregunta clave es si podemos desarrollar la IA de una manera que beneficie a toda la humanidad, sin exacerbar las desigualdades existentes. Las opiniones de los expertos y las reacciones de la comunidad científica ante este panorama de rápida evolución y creciente incomprensión son tan diversas como el propio campo de la inteligencia artificial. Líderes del sector, como Sundar Pichai de Google o Sam Altman de OpenAI, suelen destacar el inmenso potencial transformador de la IA, pero también subrayan la necesidad de un desarrollo ético y responsable. No es raro escucharles hablar de la importancia de la colaboración global y de evitar un futuro donde la IA sea una fuente de desigualdad. Investigadores independientes y éticos, como la doctora Kate Crawford o el profesor Stuart Russell, suelen poner el acento en los riesgos, los sesgos algorítmicos, la falta de transparencia, el impacto en la democracia y la necesidad de una regulación robusta que proteja los derechos humanos. Existe un consenso creciente en que la educación pública es fundamental para disipar los mitos y fomentar un entendimiento más realista. La división de opiniones suele centrarse en la velocidad y el tipo de regulación necesaria. ¿Debe ser una regulación proactiva que anticipe riesgos, o reactiva que responda a problemas ya existentes? La comunidad de desarrolladores y los usuarios tempranos de la IA también están reaccionando de forma notable. En foros especializados y plataformas como GitHub, se observa una efervescencia constante de ideas, herramientas y proyectos de código abierto que buscan democratizar el acceso a la IA. Muchos desarrolladores están entusiasmados con las posibilidades de crear nuevas aplicaciones y solucionar problemas complejos, pero también son los primeros en señalar las limitaciones y los errores de los modelos. Los usuarios beta y los early adopters suelen reportar tanto los éxitos asombrosos como las frustraciones cuando la IA no cumple con las expectativas, alimentando el ciclo de retroalimentación necesario para su mejora. Las preguntas frecuentes que surgen en estos espacios giran en torno a cómo hacer que la IA sea más fiable, más transparente y menos propensa a sesgos, demostrando un interés genuino por construir un futuro más robusto y ético para esta tecnología. Mirando hacia el futuro, las proyecciones a corto, medio y largo plazo para la inteligencia artificial son fascinantes y, a la vez, llenas de incertidumbre. En el corto plazo, en los próximos 6 meses podemos esperar mejoras incrementales significativas en la eficiencia y la precisión de los modelos existentes. Veremos el lanzamiento de nuevos productos y servicios que integrarán aún más la IA en nuestra vida cotidiana, desde herramientas de productividad más inteligentes hasta interfaces de usuario más intuitivas. La adopción en el mercado de la IA conversacional, por ejemplo, seguirá expandiéndose a nuevas industrias,
Pero las barreras iniciales, como la necesidad de personal cualificado para implementarla y los costes de infraestructura, seguirán siendo desafíos importantes para muchas empresas. A ** medio plazo, en los próximos 1 o 2 años ***, la tecnología de IA probablemente evolucionará hacia sistemas multimodales más avanzados, capaces de procesar y generar no solo texto, sino también imágenes, audio y vídeo de manera integrada. Esto significa que podríamos tener IA, que no solo escribe una historia, sino que también la ilustra y le pone voz. Todo de una vez. Es probable que surjan nuevos competidores que lancen alternativas innovadoras, y la batalla por el liderazgo en el mercado de la IA se intensificará. Se espera que se superen obstáculos técnicos importantes en el ámbito de la IA explicable, donde los modelos serán capaces de justificar sus decisiones de una manera más comprensible para los humanos, lo cual es crucial para su aplicación en áreas sensibles como la medicina o la justicia. Las aplicaciones maduras de la IA, como los asistentes de diagnóstico médico o los tutores educativos personalizados, se volverán más comunes y fiables. ** largo plazo, en los próximos 3 a 5 años ***, esta línea de desarrollo apunta hacia una IA mucho más generalizada y autónoma. Podríamos ver IA que puede aprender y adaptarse a nuevas tareas con una mínima intervención humana, lo que hoy conocemos como inteligencia artificial general, o IAG, aunque este es un objetivo lejano y muy debatido. Los escenarios futuros plausibles incluyen la creación de compañeros, de IA, que nos asistan en casi todos los aspectos de nuestra vida personal y profesional, actuando como copilotos inteligentes. La IA podría transformar por completo la forma en que interactuamos con el mundo físico a través de la robótica avanzada, haciendo posibles tareas complejas en entornos hostiles o en la exploración espacial. Este desarrollo hace posible escenarios que antes eran pura ciencia ficción, como la creación de mundos virtuales interactivos generados por IA, o la capacidad de resolver problemas científicos complejos que actualmente están más allá de la capacidad humana, abriendo puertas a descubrimientos revolucionarios en campos como la medicina, la energía o la ciencia de los materiales. Recapitulemos. El reciente informe del Consorcio Global de Ética en ISAEA ha revelado una peligrosa brecha entre el vertiginoso avance de la inteligencia artificial y la estancada comprensión pública. Esto significa que los mitos y las exageraciones están limitando el potencial real de una tecnología que está redefiniendo nuestra existencia. En los próximos meses y años, veremos una explosión de innovación y un desafío crucial para nuestra sociedad. Y a largo plazo, esta evolución nos empujará a una nueva era donde la interacción humano-máquina será el pilar de un futuro digital inimaginable. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine nuestra relación con la inteligencia. La forma en que tomemos decisiones y nos adaptemos a la IA funcionará dentro de los próximos 10 años, será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La cumbre reunió a cientos de expertos, reguladores y líderes tecnológicos, y su principal conclusión fue que la percepción pública de la IA ha permanecido estancada durante las últimas 4 décadas, a pesar de una evolución tecnológica sin precedentes. Este anuncio no es un mero dato, es una llamada de atención global, una invitación a la reflexión profunda. La razón de este momento es clara. Estamos en el umbral de una transformación tan radical, que una comprensión distorsionada de la IA podría llevarnos a decisiones erróneas con consecuencias duraderas. Las reacciones iniciales a este informe han sido diversas, desde la preocupación de algunos legisladores hasta el alivio de investigadores que llevaban años advirtiendo sobre esta desconexión. Las expectativas previas a este análisis eran de un avance constante en la integración de la IA, pero la realidad nos muestra que el desafío más grande quizás no sea técnico, sino humano. La importancia de este hallazgo es inmensa desde el principio. Afecta directamente a todos, desde los desarrolladores que diseñan estos sistemas, hasta el ciudadano de a pie que los utiliza, a menudo sin saberlo, en su vida diaria. Cambia nuestra perspectiva sobre cómo debemos educar, regular, y en última instancia, interactuar con esta tecnología. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestra sociedad, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación, armados con conocimiento y ética. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Este no es un simple debate académico, es una cuestión fundamental que sentará las bases para nuestro futuro digital, y por ello, necesitamos adentrarnos en la complejidad de esta revolución, despojándonos de mitos y abrazando la verdadera esencia de la inteligencia artificial. Para comprender la magnitud de este desafío, y la importancia de un entendimiento profundo, necesitamos retroceder en el tiempo, y trazar la línea de evolución de la inteligencia artificial. Los primeros intentos de crear máquinas pensantes se remontan a mediados del siglo XX, con figuras como Alan Turing y sus visiones de CA,
máquinas que piensan. Sin embargo, fue en los años 50 y 60 cuando la IA, tal como la conocemos, empezó a tomar forma con los primeros programas capaces de resolver problemas lógicos o jugar al ajedrez, aunque de una manera muy rudimentaria, basada en reglas predefinidas. Estos fueron los primeros pasos de lo que se conoció como IA simbólica. Luego, llegaron los periodos que muchos llaman inviernos de la IA, décadas de escepticismo y financiación reducida, cuando las promesas iniciales no se materializaban. Los ordenadores de entonces carecían de la potencia de cálculo y los datos necesarios para ir más allá de tareas específicas y bien delimitadas. Fue en los años 90 y, de forma más prominente, en las dos primeras décadas del siglo XXI, cuando la confluencia de datos masivos, algoritmos más sofisticados y una capacidad de procesamiento exponencialmente mayor revivió el campo. En 2012, un hito importante fue el avance del aprendizaje profundo, que permitió a las redes neuronales artificiales empezar a reconocer patrones complejos en imágenes y voz con una precisión asombrosa. Y ahora, en 2025, nos encontramos con sistemas de lenguaje capaces de generar texto, mantener conversaciones y razonar de maneras que antes parecían exclusivas de la mente humana, lo que nos obliga a reevaluar todo lo que pensábamos sobre la inteligencia. Pero este camino no ha sido solitario. El desarrollo de la IA ha sido un campo de intensa competencia y colaboración global. Durante décadas, centros de investigación universitarios, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts o la Universidad de Stanford, han sido la cuna de gran parte de la investigación fundamental. Luego, gigantes tecnológicos como Google, Meta, Microsoft y OpenAI se unieron a la carrera, invirtiendo miles de millones de dólares en la investigación y desarrollo de IA, cada uno con enfoques ligeramente diferentes. Por ejemplo, mientras algunos se centraban en la eficiencia de los modelos para la implementación a gran escala, otros priorizaban la capacidad de generar contenido creativo o la interacción conversacional. Los laboratorios de investigación de Google, por ejemplo, han sido pioneros en la arquitectura de transformadores, que ha revolucionado los modelos de lenguaje, mientras que OpenAI, con su modelo GPT-4, ha empujado los límites de la generación de texto y el razonamiento. Otros competidores, como Anthropic, con su modelo Claude, han puesto un énfasis particular en la seguridad y la ética desde el diseño. Esta diversidad de enfoques ha creado un ecosistema dinámico donde la innovación es constante, pero también donde la falta de un entendimiento unificado sobre lo que la IA realmente es, y realmente puede hacer, ha permitido que los mitos se propaguen, y las exageraciones dominen el discurso público, eclipsando los logros reales y los desafíos genuinos que tenemos por delante. La verdadera magia, y a menudo la incomprensión, de la inteligencia artificial moderna reside en sus fundamentos técnicos. La mayoría de los sistemas avanzados de hoy se basan en lo que llamamos redes neuronales profundas. Imagina que la IA anterior era como una calculadora muy potente, que seguía reglas estrictas para resolver problemas. La IA actual, en cambio, es más como un cerebro de un bebé que aprende. En lugar de ser programada con cada regla específica, se le presentan miles de millones de ejemplos, o datos, y ella misma descubre patrones y conexiones. Pensemos en un sistema de reconocimiento de imágenes. No le decimos, aquí hay un gato porque tiene bigotes, orejas puntiagudas y cola. En su lugar, le mostramos millones de imágenes de gatos, y la red neuronal, mediante complejos cálculos estadísticos y algebraicos, aprende a identificar las características compartidas que definen a un gato. Esto lo hace a través de múltiples capas de neuronas artificiales interconectadas, donde cada capa refina la comprensión de la anterior, volviéndose cada vez más abstracta y potente. La innovación técnica clave de la última década ha sido la capacidad de construir redes con cientos o incluso miles de estas capas, permitiendo un procesamiento de información increíblemente sofisticado. La arquitectura de estos sistemas es fascinante. Un modelo de lenguaje avanzado, por ejemplo, se compone de una capa de entrada, que recibe el texto que escribimos, seguido de numerosas capas ocultas, donde ocurre la verdadera magia. Estas capas están diseñadas con mecanismos de atención, lo que permite a la IA enfocarse en partes específicas del texto de entrada que son más relevantes para la tarea en cuestión, algo similar a cómo un humano leería un párrafo y destacaría las palabras clave. Pensemos en una conversación. Si le preguntamos a la IA sobre el clima en Madrid, el mecanismo de atención se centrará en clima,
Cada una de estas capas procesa la información en paralelo, creando representaciones internas cada vez más ricas del significado del texto. Finalmente, una capa de salida genera la respuesta o el texto deseado. Estos componentes no se comunican de forma rígida y lineal, sino que se influencian mutuamente en un proceso iterativo de refinamiento. El proceso de funcionamiento de estas IA es radicalmente distinto a los métodos anteriores. Cuando la IA recibe una entrada, como una pregunta o una imagen, esta información es descompuesta y transformada a través de todas esas capas neuronales. En cada capa, los datos son ponderados y modificados por millones de parámetros, que son los conocimientos que la IA ha adquirido durante su entrenamiento. Es como un filtro que va interpretando y añadiendo contexto. Por ejemplo, al generar texto, la IA no busca una respuesta preprogramada. En su lugar, predice la palabra más probable que sigue a la anterior, basándose en todo el conocimiento que ha absorbido de una cantidad inimaginable de texto de Internet. Este proceso se repite una y otra vez, palabra por palabra, hasta que se forma una frase coherente y contextualmente relevante. La eficiencia de este sistema radica en su capacidad para aprender de la experiencia, para autoorganizarse, y para encontrar patrones complejos, que ni siquiera los humanos somos capaces de detectar conscientemente. No es una mera base de datos o un programa de, si X entonces Y. Es una entidad que ha aprendido a inferir, a relacionar, y en cierto sentido, a comprender el mundo digital a través de la estadística y la probabilidad. Las capacidades que esta evolución ha desbloqueado son asombrosas, y se manifiestan en múltiples casos de uso. Primero, pensemos en los *** modelos de lenguaje avanzado ***. Esto significa que ahora puedes interactuar con una máquina que no solo entiende tu pregunta, sino que también puede generar textos complejos, traducir idiomas con una fluidez casi nativa, o incluso escribir código de programación. Por ejemplo, un estudiante puede pedirle a una IA que le explique un concepto de física cuántica de una manera sencilla, y la IA no solo le dará una definición, sino que le ofrecerá analogías y ejemplos, casi como un tutor personal. Antes, esto requería buscar en múltiples fuentes, sintetizar la información y redactarla. Ahora, se hace en cuestión de segundos. La diferencia es abismal. Segundo, los ***, sistemas de reconocimiento facial ***, han alcanzado una precisión que antes era impensable. Puedes desbloquear tu móvil con tu cara, las cámaras de seguridad identifican personas en multitudes, e incluso la biometría está siendo utilizada en aeropuertos para agilizar el control de pasaportes. Anteriormente estos sistemas eran propensos a errores y sesgos, pero los avances actuales los han vuelto mucho más robustos. Tercero, en ***medicina ***, la conexión de la IA está facilitando diagnósticos más precisos. Por ejemplo, en el análisis de imágenes médicas como radiografías o resonancias, la IA puede detectar anomalías que un ojo humano podría pasar por alto, incluso de médicos experimentados. Un sistema podría analizar miles de imágenes de tumores y encontrar patrones sutiles que indican la presencia de una enfermedad en sus etapas más tempranas. Antes, este proceso era lento, manual, y dependía por completo de la pericia individual.